Hola, en el vídeo anterior, este ya es el tercero, acerca de los aspectos estructurales a tener en cuenta en el análisis de toda obra literaria, e incluso obras que no sean literarias, narrativas, perdón, como pueden ser una obra teatral o una película, y son cosas fundamentales que debes analizar tanto para mejorar tú como para analizar una obra de otra persona. Estábamos en el anterior en el resumir o el escenificar y los criterios que se evalúan a veces, y había puesto un ejemplo que me acudió a mi mente repentinamente, que es muy interesante, que es el de Paul Auster, cuando en aquella escena dos parejas que se quieren mucho entre ellos, hombre-mujer y hombre-mujer, y luego las dos parejas se quieren mucho mutuamente, lavan y secan platos. Es una cosa armónica, como dicen los norteamericanos, nutriente, cálida, amorosa, solidaria, fraternal. Bueno, tiene un montón de adjetivos que son posibles de aplicarse en este caso y que hacen que esa escena quede guardada en el corazón, de verdad, en aquella novela tan bonita que es Leviatán, y que es tan intensa y tan fuerte y tan poderosa a nivel intelectual, porque habla de lo que él llama un terrorista, es un ciudadano norteamericano rebelado contra su propio gobierno que pone bombas, antes de que empezara toda esta otra parafernalia del terrorismo universal. Bien, volvemos a los aspectos estructurales. Resumen y significación. Dejo en tus manos, como siempre, tu criterio, tu sabio criterio para decidir dentro de la obra, esa obra única que solo tú puedes construir, que solo tú sabes hacer y que va a brotar de dentro de ti, y para que brote va a ser importante, pero no decisorio, si la decisión está en ti, que conozcas todos los elementos, que realmente es muy importante que los conozcas, que simplemente van a ser detonadores, catalizadores de todo ese talento inmenso, inmenso, inmenso que seguro que tú posees. Bien, la decisión está en ti sobre qué es lo que hay que significar y qué es lo que hay que resumir. Para aprender a hacerlo, lea a los grandes, lea a Balzac, lea a Dickens, lea a Truman Capote. Truman Capote, en la novela Sangre Fría, toma grandes decisiones sobre qué resumir y qué escenificar. De todas maneras, en la Sangre Fría voy a hacer un inciso, una pequeña aclaración que es muy importante a tener en cuenta. Es una obra narrativa, pero no es de ficción. Entonces tiene cierto permiso para pasarse el margen en cuanto a escenificar cosas o extenderse explicando cosas que en una novela de ficción acabarían volviéndose un poco pesadas o aburriendo literalmente al lector. Pero como tiene el componente de que eso es real, eso ha sucedido en el mundo de los hechos, pues tiene esa disculpa que hace que, bueno, pues uno siga leyendo, porque dice, bueno, pues el informe policial, psiquiátrico, sacerdotal o lo que sea dice esto, pues habrá que leerlo, y uno lo lee. Es un poco lo que pasa con otra obra, Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, pues uno se trae aquellos inacabables folios llenos de muy buena prosa, pero de una cantidad de datos y números y descripciones de informe puro y duro, que uno lo lee porque uno dice, bueno, esto sucedió en la realidad. Entonces, ese es el matiz que quiero hacer. En una obra puramente de ficción, esto hay que tener más cuidado sobre qué resumir y qué escenificar. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, me viene a la mente una excelente, Papillon, de Henry Charrier, el preso francés, aquel que se escapó de la isla donde ellos tienen preso a algunos ciudadanos de su república en el Caribe, se escapó de aquel presidio y fue a dar a la costa venezolana y se salvó de la injusticia a que lo había sometido la justicia francesa, valga la expresión irónica. De esta obra hicieron una película extraordinaria y es conocida de todos con Dustin Hoffman, si no me equivoco, y Robert Redford. Sí, creo que es con ellos. La obra es inolvidable y siendo autobiográfica, es decir, que no es de ficción, no incurre en esos largos, extensísimos y aburridísimos detalles acerca de, por ejemplo, en este caso podría el autor haberse extendido acerca del proceso judicial, y no lo hace. Esa novela es gigantesca en cuanto a cantidad de páginas, pero es trepidante, esta es la palabra, le viene como anillo al dedo, es una novela trepidante.
Para aprender los mecanismos de resumen y de escenificación en una novela que tú quieres que sea trepidante, esta novela autobiográfica es muy buena. Siempre sabiendo que esa novela es autobiográfica y sabiendo también que no va a hacer muchos resúmenes y tampoco va a hacer resúmenes con un contenido filosofal muy extenso, porque es una persona que tiene unas pocas ideas interesantes, pero que están de apoyatura de la acción, de eso tan intenso que a él le sucedió. Hay escenas, no las voy a contar, absolutamente inquietantes, emocionantes, exultantes, y todo constantemente el deseo de él de libertad, de liberarse de la injusticia. Bien, esa es otra novela interesante para leer, para aprender. Pero bueno, volviendo a los clásicos, puedes leer Papagoriot de Balzac y ahí se aprende a resumir, y se aprende a escenificar, y se aprende a dialogar. Los narradores omniscientes del siglo XIX tienen además este componente, que en nuestro siglo lo hacen Kundera y José Saramago solamente, que es que se extienden en grandes reflexiones acerca de la vida. Pongo un ejemplo exagerado, como los que suelo poner: alguien coge un cigarro, lo enciende y a raíz de esto pues se desarrolla una página entera acerca de la filosofía del fumar en sociedad. Estos son elementos propios de esa literatura del siglo XIX. Saramago y Kundera lo hacen por unos motivos que le brotan de las entrañas, que ellos tenían la necesidad justificadísima de expresar lo que piensan de la existencia que les tocó vivir. Saramago y Kundera, ambos quieren decir, cuando han escrito o escriben, quieren decir lo que piensan y lo insertan en sus novelas, que tienen ese componente decimonónico, pero son modernísimas, son de siglo XX y de siglo XXI. Entonces, con esto, resumen y escenificación. Se escenifica lo realmente importante, aquello que hace avanzar la acción, y aquello sobre todo que genera nuevas dudas sobre qué va a pasar luego para que la acción continúe, y responde a preguntas sobre la profundidad de los personajes y genera nuevas preguntas acerca sobre la vida interior de los personajes, para que el lector siga leyendo otros resúmenes y otras explicaciones y nuevas escenificaciones en busca de otro momento de escenificación, así hasta llegar a un momento de escenificación culmine, ¿no? Aquella escena que está alrededor del 75% avanzado de la obra, que es el pico alto a partir del cual ya la obra comienza ese declive delicioso hacia su final, rotundo o apacible, su final. Bien, el siguiente aspecto estructural a tener en cuenta es cómo está construido el personaje. Habíamos hablado ya de personajes en los vídeos, de cómo se construye un personaje, por lo tanto aquí no hablaré. Tienes que definir claramente cómo van a jugar tus personajes, si son planos o si son redondos en la terminología de Forster, o si son que se mueven por un principio activo que los mueve permanentemente, o si se mueven de cara a alcanzar un objetivo, en la clasificación de D'Alessandro, o sea, la mía. Y que la mía más la de Forster, mediante una rejilla de doble entrada que he creado tomando metodología de Max Weber, crea la rejilla Forster-Weber, que es autoría mía. Ahí puedes tú calibrar bien qué tipo de personaje estás manejando y, sobre todo, muy importante, pero eso está en el curso de cómo se construye un personaje, qué tipo de narrador estás usando. El otro aspecto estructural es la coherencia del narrador, es decir, ese narrador inicial que va narrando, ¿es primera persona? ¿Es segunda persona? Tú abres la puerta, tú entras a la casa, has encendido la luz y de pronto allí está, la ves. No lo dudas, te acercas a ella. Ese es el narrador en segunda persona, aunque parezca un poco estrambótico, existe. Bien, y fue moda a fines de los 50, comienzos de los 60, Francia. Y quizás antes, la novela objetiva del nuevo Roman. Si es tercera persona, narrador omnisciente o narrador de focalización variable. Esto lo hemos hablado en los vídeos de cómo se construye un personaje. Todo esto tienes que evaluarlo para saber qué es lo que vas a hacer. Y entonces, el narrador ese tiene que tener coherencia. Tiene que ser siempre el mismo. Si es primera persona, siempre será la primera persona.
Pero si es primera persona durante una página, y a la segunda página cambia a segunda, y a la tercera cambia a tercera, y esta es una regla que vas a cumplir durante toda la novela, tiene que quedar claro para el lector al ver cómo lo haces, y seguir haciendo siempre lo mismo. No puedes cambiar arbitrariamente. Con todo procedimiento, dentro de la obra has de crear una regularidad, y esa regularidad debe ser percibida por el lector. Por último, el decir y el mostrar, del cual hemos hablado también en los vídeos de cómo se construye un personaje. Hay cosas que las dices y hay cosas que las muestran, un poco a la manera de resumen y escenificación. La opción claramente en esta época es por mostrar, todo lo muestras, es poco lo que tienes que decir. A veces tienes que decir alguna cosa en el sentido de estaba enfadado por algún motivo, porque eso engarza con un nuevo párrafo, una nueva secuencia, un nuevo capítulo, lo que sea, y es necesaria esa última afirmación para engarzar con lo siguiente. Yo que sé, una escena en que alguien está realmente enfadado, y termina así, con esa persona enfadada, pero la palabra enfadada no aparece. Pero en el siguiente capítulo puedes comenzar diciendo, no mostrando. Cuando su enfado realmente acabó, pasó lo siguiente, patatín, patatán, y continúas. Entonces esto es el otro aspecto estructural que tienes que calibrar. Lo que sí realmente no puedes hacer, porque entonces ahí tienes que empezar a pensar que eso que estás leyendo no es de calidad, o el libro que estás leyendo no es de calidad, es si nunca pasa nada. Si simplemente el narrador te está diciendo, estaba feliz, pero la hizo más feliz cuando él la miró. Claro, pero ¿dónde se ve eso? No se ve en ningún lado. A veces pasa en algunas novelas o cuentos de nueva era, o de psicólogos que se ponen a hacer novelas, que todos son conceptos abstrusos, extraños, rarísimos, y entonces dice que ella lo mira con el complejo de no sé qué, y él estructura toda esa información dentro de... Claro, todo esto no es nada que se vea, porque los conceptos no pasan volando delante de la vista de uno, ni las expresiones sustantivas se abren como una tarjeta que informa acerca del estado interior de las personas. Los estados interiores en narrativa han de verse. Este es el último aspecto estructural que necesitabas conocer para que tu lectura de las obras sea realmente profesional. Que lo disfrutes muchísimo y te saludo. Hasta el próximo vídeo. Chao.